¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar revisando la colección de Alexander McQueen Otoño-Invierno 2002. El título se los voy a dejar por acá porque es demasiado largo y no sé cómo pronunciarlo, entonces es mejor que ustedes lo miren. Y ya después más adelante vamos a ver como el significado de esta palabra tan extraña. Bueno, para esta colección Alexander McQueen nos va a transportar como a un cuento. Recordemos que McQueen, cada inspiración que toma es una inspiración un poco más macabra. Entonces este cuento va a ser llevado como a estos paralelos oscuros y muy aterrorizantes. Entonces va a ser una colección muy estructural, pero que vamos a ver muchas referencias a cuentos, casi como si él fuera Tim Burton, como él lo dijo, y estas fueran sus muchachas y el cuento que él quiere transmitir. Bueno, el estilismo para esta colección va a variar un poco. Vamos a tener como unas medias enrolladas en la cabeza que van a dar como estos flecos, un poco como de rastas en las modelos, principalmente en la primera parte del desfile. Después nos vamos a ver con un peinado un poco más alborotado. El maquillaje también va a cambiar. El primer maquillaje que vamos a ver es un poco más empolvado, muy simple, casi como si estuvieran en el bosque. Y el segundo va a ser un poco más extravagante, como con la máscara del zorro. Entonces es muy interesante de ver cómo pasa de un maquillaje un poco nude a un maquillaje un poco más cargado en toda la colección. Aquí el pelo se va a volver un poco más alborotado, un poco más rock and roll, y al final vamos a ver de nuevo como estas medias entrelazadas con el cabello, en el cual nos va a volver como esta parte limpia de la colección en el estilismo. Bueno, ¿recuerdan la palabra, o sea, el título de la colección, esa palabra súper extraña? Esta palabra es utilizada para expresar algo que se siente, pero que no tiene la persona palabras para expresarlo. Alexander McQueen lo va a hacer aquí muy evidente, ¿cierto? Va a tratar de expresar algo que siente, pero no va a tener las palabras, sino que lo va a expresar a través de prendas. Entonces es muy interesante cómo juega con el título de la colección y cómo la colección se desarrolla durante el desfile. Bueno, el inicio de esta colección va a ser muy interesante porque Alexander McQueen nos va a dar como su visión de muchas historias, de mucha literatura, de muchas inspiraciones diversas, y aquí vamos a ver la inspiración de Caperucita Roja, pero aquí Alexander McQueen la trae púrpura y el lobo ya no es una amenaza para Caperucita, sino que son sus amigos ya los lobos. Entonces es como si hubiera domado la bestia y se hubiera empoderado de su mismo cuento. Por eso el rojo se transforma en púrpura. Y recordemos que el púrpura es sinónimo de la realeza, sinónimo de fuerza, sinónimo de riqueza. Entonces por eso también podría ser el tono de apertura de esta colección, este tono tan fuerte con los lobos enjaulados. Toda esta colección va a tener como esta aura misteriosa, esta aura mística que maneja Alexander McQueen muy bien, pero aquí lo va a traer casi como a este cuento. O sea, al principio vimos a Caperucita Roja. El desglose de los siguientes looks va a ser un poco como de cazador, donde la silueta y la estructura, también la costura, va a resaltar mucho. Esto va a ser una sastrería muy McQueen. También la desconstrucción en el denim, el desgastado también en el denim, como el cuero y la contraposición de tejidos van a tomarse como la primera parte de la pasarela. Va a ser algunos looks muy estructurados, otros un poco más ligeros, pero en los accesorios vamos a tener esta rigidez de los cazadores, este misterio como del bosque. Y luego nos va a desglosar un poco más como la flor, como esas flores de Alicia en el País de las Maravillas. Esas flores en las cuales vamos a ver la delicadeza y la sutileza en algunos looks, como esta delicadeza un poco amarrada a la fuerza que Alexander McQueen quiere transportar con sus mujeres. Recordemos que él después va a decir que él quiere que le teman a las mujeres que él quiere proyectar, y es que a medida que hemos visto la trayectoria de Alexander McQueen, vemos que aunque la delicadeza, aunque es tapada con mucha fuerza por el outfit, por el look, también por el maquillaje, o sea que es una sutileza de la delicadeza, pero disfrazada con esta fuerza que él quiere impregnarle a las mujeres. Algo que él también siente muy personal, que trata de trasladarlo a sus desfiles con toda la atmósfera, la moda y cómo fitea también sus modelos. Entonces es muy interesante de ver esta fragilidad que nos presenta en la colección y también cómo juega como con los amarres y también en forma como de ritual. Después esta fantasía se va a ir tornando un poco más sexy, más sexual, casi como aludiendo a las fotografías de Helmut Newton, en el cual vamos a ver corsés, vestidos transparentes, vamos a ver entalladas las siluetas.
Vamos a ver las cinturas diminutas, este púrpura oscuro se va a adentrar en el cuero, la contraposición de materiales que es muy de Alexander McQueen, y vamos a empezar a desvelar como la sensualidad en diferentes prendas y en diferentes partes inferiores de los outfits. Pero de igual forma va a mantener el juego de lo clásico y de las siluetas en sastrería que nos regala Alexander McQueen en esta colección. Entonces es un balance entre el sexo, lo clásico, la sastrería, el cuento de hadas que nos quiere trasladar y toda la simbología que maneja Alexander McQueen. Se puede decir que esta colección es sin palabras, pero que nos demuestra que a través del textil y a través de la inspiración puede formarse una historia muy interesante para el espectador. Una de las etapas más interesantes es esta de rock and roll, una de las que más me gustan porque aquí nos desvela un estilo que Alexander McQueen no había interpretado hasta ahora, y este era un estilo un poco más clásico del rock and roll. Algunas prendas como estas bufandas, esos trajes en sastre, esos pantalones un poco más estileto, más pegados a la figura, bota tubo, que va a jugar también con las transparencias, va a jugar con este estilismo de colegiala, pero también como una colegiala un poco más atrevida, más sexy, más glamurosa. Toda esta etapa de esta colección es un poco más rebelde. Esta etapa es un poco que McQueen se edita para provocar. Eso es lo interesante de McQueen, que puede editarse para provocar al público y para hacerlo sentir algo. Recordemos que él siempre va a decir que quiere hacer sacudir al público para que se vaya con algo, con algún mensaje, con alguna emoción. Esta pasarela también puede ser aludida como un Walt Disney, pero un poco más macabro, un poco más oscuro. Alexander McQueen nos cuenta un cuento, pero este cuento no es tan delicado, no es tan divino de ver, sino que es mucho más tirado hacia este lado visceral de algunas prendas y algunos outfits. Y aquí también van a salir algunas prendas icónicas de Alexander McQueen, como algunas blusas drapeadas, esta capa morada que vemos al principio, la capa de satén ondulada, que va a ser como esta capa de zorro, y esto nos va a dar como la entrada para hablar de la última parte de la colección, que es esta parte oscura, esta parte un poco más tirada como a la película del zorro, de este clásico del cine, pero entonces aquí también nos va a traer un poco más de sexualidad, de sexo, los corsés, el tul manejado como entre transparencias, los looks en negro que nos van a develar como toda la brujería del cuento, como estas brujas del cuento de Alexander McQueen, las capas, los boleros, pero estos boleros van a ser muy sutiles. Toda esta colección va a tener prendas muy simples, pero va a estar en el detalle de algunas mangas, de los guantes en cuero, en las blusas, los corsés, los pantalones en pitillo. También hemos visto los abrigos, las faldas entubadas. Toda la protagonista de esta colección es la costura, la estructura de todos los outfits son importantes porque nos desvelan la grandeza de la casa McQueen ante toda la historia que Alexander McQueen siempre ha querido contar, porque sin esta grandeza la costura no se puede llevar una historia tan histriónica a la pasarela y a esta colección de otoño-invierno 2002. Y no vamos a tener este desfile espectacular, pero lo interesante es que vamos a tener muchos momentos muy impactantes en la colección, en algunas prendas, como ya lo dije antes, esta capa en seda, en satín, donde va a aparecer un lobo la modelo que va a envolver toda la pasarela. También vamos a tener el inicio de la colección, que va a ser muy fuerte. Aquí no nos dio el final de la colección fuerte, sino que nos lo dio al inicio, entonces eso también es muy interesante. Y también como algunos outfits que van a tomar relevancia a partir del tiempo de Alexander McQueen en su trayectoria, como esta blusa drapeada, algunos pantalones, algunos corsés y algunos códigos que después Sarah Burton en el periodo de ella va a enaltecer en sus colecciones. Este ha sido nuestro repaso por esta colección de Alexander McQueen de la temporada otoño-invierno 2002.